puede pasar a tu organismo si consumes laurel. Si sos una persona que sufre de dolor en las articulaciones, barriga hinchada, flatulencia, ansiedad, insomnio, problemas respiratorios, congestión nasal, estos son solamente algunos de los síntomas que la hoja de laurel puede ayudar a aliviarlos. Hola a todos, soy el Dr. Beller, médico con especialidad en medicina interna y nefrología. Y a diferencia de lo que mucha gente opina, el laurel no es solamente una planta para darle olor y sabor a tus comidas, es mucho más que esto. Tiene excelentes propiedades medicinales y en este video vamos a sacarle el jugo. Te voy a revelar por lo menos 8 motivos para que lo incluyas en tu rutina diaria y en tus alimentos. El objetivo de este canal es mejorar tu salud sin que te duela tu bolsillo. Pero además de hablarte de sus beneficios y sus propiedades buenas, también te quiero contar algunos cuidados y peligros que debemos tener en cuenta al consumir cualquier producto, incluyendo el laurel. Veamos ahora cuáles son sus propiedades. Una cucharada de sopa de hoja de laurel triturado, lo cual equivale a 1 o 2 hojas dependiendo de su tamaño, contiene aproximadamente 5.6 calorías, es decir, cantidades insignificantes. Además de esto, puede contener algunas grasas, proteínas e hidratos de carbono, pero también en cantidades insignificantes. La hoja de laurel contiene minerales, como por ejemplo calcio, hierro, zinc, potasio, magnesio. También contiene algunas vitaminas, como la vitamina C, la vitamina B6 y la vitamina A. Si bien la cantidad de vitaminas y minerales que contiene el laurel no es tan significativo, incorporarlo en tu rutina diaria puede ayudar a alcanzar las dosis recomendadas de estos nutrientes. Pero lo importante acá es que además de todo esto, contiene otras sustancias con un poder antioxidante y antiinflamatorio muy importante, lo cual en conjunto con lo anterior puede tener muchísimos beneficios para tu organismo. Por ejemplo, se lo estudió y se lo utiliza también para aliviar los síntomas respiratorios durante las infecciones virales, para aliviar la congestión nasal, por ejemplo, para aliviar la tos. Tiene propiedades antibacterianas, antivirales en estudios de laboratorio. También puede ayudar a regular el tránsito intestinal, puede ayudar a reducir el colesterol, los triglicéridos, puede mejorar la resistencia a la insulina, controlando los niveles de azúcar en sangre, y también ayuda a regular el sistema inmunológico. Veamos ahora cuáles son sus mayores efectos. Primero, sobre el sistema digestivo. Y para los que no entendieron el dibujo, esto que está acá es un intestino. Consumir una taza de té de hoja de laurel por día tiene efectos digestivos, es decir, puede aliviar los síntomas, aquel malestar que ocurre después de comer una comida muy pesada, puede aliviar la flatulencia y la distensión, el hinchazón abdominal que ocurre en algunas personas. Tiene efectos antiespasmódicos, es decir, evita que el intestino se contraiga tan bruscamente. Esto puede aliviar la diarrea en algunos episodios de gastroenteritis, puede aliviar el dolor abdominal. Y para preparar el té de laurel, puedes servir 3 o 4 hojas en 1 litro de agua y después consumirlo frío o caliente, como más te guste. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Qué efectos tiene sobre el aparato respiratorio? Bueno, estudios experimentales mostraron que el extracto del aceite de la hoja del laurel tiene efectos antibacterianos y antivirales. Y además de esto, podría reducir la flema que se produce durante los resfriados, las gripes, la sinusitis. Muchas personas utilizan el ungüento o el extracto de esta hoja y lo aplican en el pecho a la noche para poder respirar mejor. Esto también podría ayudar a aliviar la tos que tenemos durante la noche. Con respecto al efecto antiinflamatorio, y esto que está acá es muy interesante, ya que ayuda a combatir el dolor crónico, sobre todo de las articulaciones inflamadas. Y estos efectos pueden verse tanto consumiendo el té de la hoja de laurel o colocando el laurel en forma de condimento en tus alimentos. Ya te voy a contar cómo se hace para aprovechar al máximo sus propiedades, o también aplicándose el extracto o el ungüento sobre aquellas articulaciones que están dañadas, por ejemplo por artritis, artrosis, esguinces. Un estudio muy interesante incluso mostró que uno de sus fitonutrientes, llamado partenolida, es
responsable por este efecto. Reduce la inflamación y la irritación sobre las articulaciones inflamadas cuando se lo aplica. Ahora, ¿qué hay con respecto al cáncer? Bueno, estudios de laboratorio mostraron que el extracto, principalmente sus sustancias antioxidantes, ayudan a combatir los radicales libres, y esto en algunos experimentos mostró reducir el crecimiento de células cancerosas, principalmente del cáncer de mama y del cáncer colorectal de intestino grueso. Esto todavía no está confirmado en los humanos, pero igualmente creo que es muy importante. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando nosotros somos diagnosticados de cáncer y ya tenemos algún síntoma, probablemente ya teníamos la célula tumoral creciendo hace varios meses, quizás algunos años. Es decir, antes de que el cáncer produzca síntomas, ya lo tenemos en nuestro organismo, solamente que no lo sabemos. Con esto te quiero decir que lo mejor es tratar de incorporar cualquier cosa que podamos en nuestros hábitos, en nuestra alimentación, que de alguna manera pueda reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y mi mensaje con respecto al laurel acá es el siguiente: si te gusta esto, no lo descartes, no lo utilices solamente para darle olor y sabor a tus comidas. Es decir, no utilices solamente su hoja entera. Ya te voy a contar cuál es la mejor forma de consumirlo. ¿Y qué hay del consumo de laurel y el corazón? ¿Es verdad que esta planta protege de eventos cardiovasculares? Bueno, uno de sus componentes, llamado ácido cafeico, mostró en estudios experimentales reducir el colesterol malo, llamado LDL, y al mismo tiempo aumentar el HDL, el colesterol bueno entre comillas. Si bien esto fue un estudio pequeño que falta confirmar con estudios mayores, el principio es el mismo. Si te gusta el laurel, incorpóralo con otros hábitos saludables. No lo descartes antes de almorzar o cenar el alimento que preparaste, ya que puede ser muy benéfico. Y te soy sincero, en mi caso, yo era una de esas personas que utilizaba solamente la hoja entera, seca, y le ponía al final de la preparación de los alimentos para darle aroma, pero después lo retiraba, no lo consumía. Todo eso cambió y comencé a incorporarlo en mi rutina diaria cuando descubrí todas sus propiedades. Pero además de todo esto, puede tener efectos muy benéficos en las personas con prediabetes y diabetes. Un estudio interesante mostró que consumir cápsulas que contienen de 1 a 3 gramos de laurel por día mejoró la resistencia a la insulina, controlando mejor los niveles de glucosa en sangre. Ahora, el laurel también tiene grandes efectos sobre la ansiedad, el estrés, el insomnio, ya que ayuda a relajarnos. Utilizarlo en forma de aromaterapia, ya sea 2 o 3 hojas hervidas en 1 litro de agua o a partir de los aceites y el extracto de laurel, puede reducir las hormonas asociadas al estrés. Todo esto gracias a uno de sus componentes, una sustancia llamada linalol. Algunos estudios mostraron incluso que esta sustancia tiene efectos relajantes sobre el sistema nervioso central. Se la está estudiando inclusive para el tratamiento de algunos episodios de convulsión, epilepsia, y podría tener efectos similares al diazepam. Ahora, fíjense lo siguiente: puede ayudar a tratar la caspa. Bueno, muchas personas utilizan el extracto de estas hojas y se lo frotan en el cuero cabelludo cuando tienen este problema. En realidad, no tenemos evidencia científica suficiente para apoyar esto. Solamente existen relatos anecdóticos que se vienen transmitiendo de generación en generación. Por el momento, no podemos recomendar o afirmar que realmente es efectivo para combatir la caspa, pero mi mensaje es el siguiente: si vos no tenés alergias al laurel o no te produce dermatitis en la piel, próbalo. Utiliza el extracto, frotátelo en el cuero cabelludo 2 o 3 gotitas, déjatelo actuar por 3 a 5 minutos y después lavate normalmente con tu shampoo. Ahora, yo no te puedo garantizar que esto realmente va a funcionar. ¿Cuál es la mejor forma de consumir el laurel para aprovechar todas sus propiedades? Bueno, la mayoría de las personas utiliza la hoja seca, lo coloca al final de la preparación de los alimentos para darle aroma y sabor. Pero la mejor forma de aprovechar todas sus propiedades es utilizar la hoja desmenuzada, triturada o en forma de polvo, es decir, ingerir el laurel como si fuese un condimento para tus comidas. Y para el té, lo que se recomienda es poner 3 o 4 hojas en 1 litro de agua y hervirlo por 3 a 5 minutos y después ponerlo en la heladera, consumirlo frío o caliente, como más te guste. Ahora, ¿debemos consumirlo en forma de hoja seca
o fresco? Bueno, el sabor y el aroma de las hojas frescas puede ser un poco más intenso y no muy palatable, por eso la mayoría de las personas utilizan en forma de hoja seca. Además de esto, la hoja seca es más barata, dura más tiempo y no pierde sus propiedades. Lo podemos conservar así por más tiempo. Pero presten mucha atención acá. Además de tener todos estos beneficios, ¿cuáles son los potenciales cuidados y peligros que tenemos que tener cuando consumimos esto? Lo primero, y aunque parezca obvio, certifíquense que están consumiendo laurel, ya que existen muchas plantas similares que pueden ser tóxicas. Ahora, en términos de efectos adversos, lo más descrito en la literatura son las dermatitis o las alergias cutáneas al aplicarse el extracto. Entonces, en estas personas alérgicas no es recomendado que se utilice. ¿Existe alguna contraindicación o efecto adverso grave en la literatura por el consumo de laurel? Bueno, en la literatura encontré solamente un reporte de caso. Una mujer de 51 años, sin enfermedades previas, que consumía té de laurel todos los días. No se informa cuál es la dosis que utilizaba y cuál es la manera que lo preparaba el té, pero esta mujer desarrolló insuficiencia hepática fulminante y falleció después de 3 meses. Esto me llamó muchísimo la atención, pero no encontré otros casos relatados en la literatura. Pero en general, consumir una cucharada de hoja de laurel o incorporarlo en tu rutina eventualmente o en forma de té, una taza por día, no causa mayores daños. Lo que yo siempre les digo es que ante la duda y dependiendo de las medicaciones que tengas y la enfermedad que tengas, debes consultar siempre con tu médico para evaluar cada caso individualmente. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Por favor, déjame tu comentario, dame like y compartí este material para que le llegue a más gente. Nos vemos muy pronto con más videos. Chau, chau.